Muy buenos días, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que nos permite. Bienvenidos a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales y las que estamos presentes, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a dar inicio, ¿verdad? A esta enseñanza. Estamos viendo la serie El orden de Dios y bueno, hoy estamos con nuestro siguiente tema y el tema se llama ¿Cómo mantener en orden nuestra mente? ¿Cómo mantener en orden nuestra mente? Y bueno, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que tome el Señor control de este tiempo. Señor amado, damos gracias en esta mañana por tu grande amor, por tu grande bondad, por tu grande misericordia. Agradecemos, Señor, que nos puedas permitir estar aquí una vez más reunidas en tu nombre para poder, Señor, ser edificadas con tu palabra. Pedimos también por nuestras hermanas que vienen en camino. Hoy en este cambio de horario puedan ellas también, Señor, venir a recibir. Y damos gracias por las que estamos acá, que nos permites reunirnos en tu nombre, Señor. Ayúdanos a estar dispuestas a escuchar tu palabra. Ponemos toda nuestra atención, dejando a un lado todas las cosas, Señor, que traemos o que hemos dejado en casa. Te entregamos a nuestra familia y pedimos que seas tú, Señor, el que tome el control de todo. Te pedimos que nos ayudes a poner por obra tu palabra, que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, para que entonces, Señor, tu nombre sea glorificado y nuestras vidas sean bendecidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios y decíamos, nuestro tema se llama ¿Cómo mantener en orden nuestra mente? Dios ha estado bendiciendo con estas enseñanzas, ¿verdad? Primeramente pues mi vida y luego aquellos que recibimos la enseñanza también nos bendice. ¿Nos bendice de qué forma? De la manera de tener conocimiento y entendimiento, ¿verdad? De cuál es su voluntad y qué es lo que Él quiere. Y de esa manera también nosotros, pues al obedecer, vamos también, ¿verdad? Viendo la mano de Dios en nuestra vida. Y bueno, en la mente, hermanas, es donde se ganan o se pierden las batallas, ¿verdad? En la mente es donde vemos si nuestras vidas, ¿verdad? Cada vez van siendo conforme, ¿verdad?, al carácter de Jesús. ¿Cómo podemos mantener entonces en orden nuestra mente? Vamos, acompáñenme a 2 de Corintios 2:11. Y bueno, el capítulo 2, en esta parte de Corintios, Pablo le menciona a la iglesia sobre una situación que estaba aconteciendo ahí y que era necesario perdonar a este hermano. Perdonarlo. Y bueno, ¿por qué? Porque ya había dado la muestra de perdón. Entonces, vamos a leer desde el 6, por favor, desde el 7, para que más o menos podamos comprender este punto o este caso que estamos viendo aquí. Dice en el 7, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle,
Ahora, ¿a quién se le perdona y se le consuela? Pues a alguien que está arrepentido, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Entonces el contexto de esto es alguien que se arrepintió, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y entonces Pablo les dice esta indicación, esta instrucción, ¿verdad? Deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Dice, por lo cual os ruego que confirmen el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si ustedes, fíjense, sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonan, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, dice Pablo, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y ahí es donde viene el versículo 11, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, en este contexto está este versículo 11. Es decir, que cuando hay una falta, ¿verdad?, un pecado, al arrepentirse viene el perdón, ¿verdad? Y entonces Satanás ya no va a tener ventaja, ¿verdad? Ya no va a ganar ventaja. ¿Cuándo se gana ventaja? Cuando no se obedece. Y entonces él es donde empieza a maquinar, ¿verdad? Cuando ya empieza en nuestra mente a maquinar cosas, más pensamientos contrarios, ¿verdad?, en contra del hermano o de uno mismo o hacia con Dios, ¿sí? Entonces, Pablo no ignoraba, ¿verdad? Aquí clarito lo sabía, ¿verdad? Las maquinaciones de Satanás cuando hay un corazón que no perdona, cuando hay un corazón que no obedece a Dios. Y es ahí donde entonces es fácil que Satanás, ¿verdad?, nos susurre al oído, escuchemos y creamos sus engaños, sus mentiras, ¿sí? Porque la batalla, ¿dónde está? En la mente, ¿verdad? Ahí son las batallas. Todos los días, hermanas, tenemos batallas en nuestra mente, ¿verdad que sí? Todos los días. Que surgen de nuestra misma carne o pensamientos de afuera, que son dardos de fuego del enemigo, que vienen de afuera. Tú tienes que distinguir cuando viene de adentro, ¿verdad?, de tu carne, y cuando viene de afuera. Y estamos conscientes, o debemos estar conscientes, y por eso debemos elevar nuestros pensamientos, ¿sí? ¿A los de quién? A los de Dios, ¿verdad? Lo que venimos hablando, que los pensamientos de Dios son más altos, ¿verdad?, y que sus caminos que los nuestros. Entonces, este es el motivo por el cual los pensamientos de Dios deben estar más en nuestra mente. La verdadera guerra espiritual es en nuestra mente, ¿verdad? Muchas veces anteriormente creíamos que la guerra espiritual, no, así nos habían enseñado, ¿verdad?, que era ponerte a pelear con el diablo, ¿verdad?, en oración. Y ahí estaba uno, ¿verdad?, quitando, peleando, haciendo, atando y desatando, pero la realidad es que nada pasaba, ¿verdad? Más bien, era pérdida de tiempo, porque ahí no, al contrario, yo creo que se reía de nosotros, porque ahí no le ganábamos, ni él, y él sí nos ganaba mucha ventaja porque estábamos en la ignorancia, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que la guerra espiritual está en nuestra mente, ¿verdad? Lo que él siembre y tú le creas, ya ahí hay una guerra. Y ahí te vence, ahí te gana, ¿verdad? Ahí pierdes. Por eso es que esta guerra espiritual primeramente es personal, ¿ok? Es personal. Entonces, y cada una de nosotras es responsable de esta
batalla, de esta guerra, ¿verdad? Y por eso tenemos que conocer cómo mantenernos, ¿verdad?, ordenadas en nuestra mente, o cómo mantener el orden en nuestra mente. Segunda de Corintios 10:4. Y es por eso importante que renovemos nuestra mente. La renovación de nuestra manera de pensar. Segunda de Corintios 10:4. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer desde el 3, dice: pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la ¿qué? La carne. Es decir, somos carne, ¿verdad? Pero no nuestras armas. La milicia pues habla de lo armas militar, no son carnales, es decir, no son armas de fuego, ¿verdad? No son pistolas, esas no son nuestras armas, ni tampoco nuestras fuerzas, ¿verdad?, para golpear, para pelear. Dice Pablo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas armas no son carnales porque también la podemos manifestar divulgando, ¿verdad?, a una persona por medio de redes sociales o por medio de otras formas. También eso es, ¿verdad?, militar en la carne. Entonces, hay muchas maneras de cómo, ¿verdad?, estar queriendo pelear las batallas en la carne. Pero Pablo dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento ¿de quién? De Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Milicia es guerra, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo a la iglesia, estamos en guerra, ¿verdad? Entonces, mujeres, nuestra vida diaria es una guerra. Hay a momentos de tregua, sí, pero normalmente, ¿verdad?, tenemos que aprender a ordenar en la mente cada uno de nuestros pensamientos para que ganemos esta guerra. Armas, dice que no son carnales, ya habíamos dicho como cuáles, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las fortalezas son pensamientos arraigados, ¿sí?, en las mentes, que son difíciles de cambiar. La única manera para cambiar, ¿verdad?, esos pensamientos es con la palabra ¿de quién? De Dios. Ahí está nuestra arma espiritual, ¿verdad? La palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios. Es decir, que esos pensamientos que tenemos arraigados en nuestras mentes, ¿verdad?, que nos hacen cometer las mismas acciones, ¿verdad?, y no ver un resultado, ¿verdad?, porque tantas cosas que hacemos nos damos cuenta que no son correctas. Cuando nosotros creemos en Jesús, gracias por Él tenemos salvación y vida eterna, ¿verdad? Pero decíamos que no hemos renovado la mente, y la mente se tiene que renovar con su palabra. Cuando yo estoy en este proceso de renovación, me voy a dar cuenta de algo muy importante, que yo espero que todas ya han pasado por este proceso, y las que están por pasar o ya han pasado o están pasando. Es un proceso donde te das cuenta que nada bueno hay en ti, que realmente todo lo que pensabas, todo lo que te hicieron creer que eras, o que tú también pensaste que eras, pues nada de eso, ¿verdad? Solo había ego, orgullo, soberbia, egoísmo, vanidad, arrogancia. Y qué triste es darnos cuenta, porque hay un ego que le duele, que no le gusta. ¿Me entienden? Porque realmente el ser humano
quiere sentirse que, y ahí sí aplica el sentirse que es algo, sentirse que es útil, sentirse que hace algo por otros. Es por naturaleza, ¿sí? Esa naturaleza todos la tenemos, algunos más que otros en intensidad, pero finalmente eso es lo que hay en nuestro ego, ¿verdad? Y nuestra persona, cuando nos empezamos a dar cuenta que tenemos pensamientos arraigados, ¿verdad? De los cuales no hemos podido cambiar, porque nuestra vida se ve, ¿verdad? Ay, mamá, tú eres la misma. Ay, siempre me respondes igual. No, pues es que no veo. Y ahí los hijos son como que el termómetro, ¿verdad? En algunas ocasiones. Dios lo permite, pues para reflexionemos, ¿verdad? O a veces es el esposo, ¿verdad? Nos hacen ver y dices, sí es cierto, me doy cuenta que son muy distraídas, por ejemplo, ¿no? No es pecado, pero son cosas que te empiezas a dar cuenta de ti misma y dices, soy muy distraída, no pongo atención en esto, pasa esto por eso y todo esto. Tengo pensamientos arraigados seguramente, porque por eso me comporto así. Pero no es pecado, tampoco eso te condena, hermana. O sea, no dejes que el sentimiento, ¿verdad?, vaya más allá. O sea, sí ya nos dimos cuenta que somos distraídas, que quizás se nos olvidan las cosas, que quizás nos falta ordenar nuestra vida, nuestra familia, la casa, ¿verdad? Las palabras con las que nos dirigimos con el esposo, con los hijos, porque a veces somos muy de ordenar, ¿no? No sugerimos, sino ordenamos, mandamos, ¿no? Y eso es desorden, finalmente. Entonces, ya te diste cuenta, ¿verdad? Y ese es el propósito. Finalmente ese es el propósito. Si no, no estaría pasando nada en tu vida. Entonces yo diría, yo creo que, ¿verdad?, quizás no hemos nacido de nuevo, pero el que ha nacido nuevo ya está en este proceso o ya pasó por este proceso, ¿sí? Entonces es buena dirección darte cuenta que necesitas cambiar, que necesitas renovar la manera de pensar, que no te tienes que conformar a estos pensamientos arraigados, ¿verdad?, a estos pensamientos que son fortalezas ya en tu mente y que por mucho tiempo no hemos podido cambiar. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios, ¿verdad? Entrar en tiempos de comunión para pedirle a Dios que cambie, que nos ayude a renovar nuestra manera de pensar. Y bueno, dice argumentos. Los argumentos, hermanas, son conceptos contra la verdad. O sea, imagínate, un argumento ya, por eso, ¿por qué crees que nos justificamos en ciertas cosas? Cuando ¿sabes cuándo vamos a empezar a ir madurando y creciendo? Cuando ya no nos justifiquemos de las cosas que hacemos y que alguien nos dice. En el momento que tú ya dejas de justificar y decir, ok, ya no le voy a poner un justificante a esto, solamente voy a recibir lo que yo tengo que aprender. Se acabó. Cuando tú empiezas a tomar una determinación así, vas a crecer, vas a madurar, vas a ser una mujer de bien, ¿verdad?, una mujer sabia. ¿Por qué? Porque se está importando su responsabilidad, está viendo antes que los demás su responsabilidad, ¿verdad? Y eso está diciendo que estás derribando tus argumentos. Pero una mujer que no hace eso y sigue con justificar esto, lo otro, aquello, ¿verdad? Pues justificantes todos las tenemos, ¿sí o no? Todos tenemos justificante para lo que sea. El punto es que, acuérdate, no es Dios bajándose a nuestros pensamientos, no, es nosotras subiendo a los pensamientos de Dios. Mejor decir, sí, me equivoqué, sí, la verdad, no lo pensé así, sí, creo que no lo había visto así, pero voy a orar para que Dios me muestre que yo necesito crecer y no quedarme, ¿verdad? Muchas venimos, como venimos de otras congregaciones, nos quedamos en la forma de pensar
como ahí. Y ya, y ahí nos queremos quedar. No, a mí, por favor, déjenme aquí, yo ya, más, no doy. Y así pensamos. Ya son argumentos que tenemos por años. Y créeme que ni los pastores, ni nadie los va a derribar más que tú. Si quieres madurar, si quieres crecer, ¿verdad? Si quieres que Dios haga la voluntad de Él y no la nuestra, ¿no? Sino la de Él. Ahora, aquí cuando dice, y toda altivez, ¿verdad que sí? Y toda altivez se refiere a actitud. Fíjense, lo que yo pienso, los argumentos que yo tenga, pues me van a llevar a tener una actitud. Esa es la actitud que yo muestro. Una actitud, pero dice aquí, altiva, que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios. Si Dios dice, respeta a tu esposo, ¿verdad? Mi actitud altiva, ay no, pero es que usted no sabe todo lo que me hace. ¿Cómo le voy a respetar si me habla en la calle? ¿No ha visto cómo luego ahí todos se dan cuenta? Sí, podemos tener mucho que justificar, ¿verdad? Nuestra falta de respeto, pero para Dios no hay justificante. Hace poco, y casi siempre lo aplico así porque yo lo aplico hacia mi vida y me ha ayudado mucho, no para que quede claro, porque tenemos que tener la actitud correcta, no como para decir que el otro, ¿verdad?, está mal y le voy a echar toda la carga, no, sino para entender cuándo sí es mi responsabilidad y cuándo no es la mía, ¿verdad? Y casi siempre me pregunto, ¿quién es el del problema? ¿La persona o yo? Ahora, eso es un mecanismo en la mente, ¿ah? No lo digo ahí delante de la persona, es un mecanismo en mi mente, porque acuérdense que la mente hay que trabajarla. Entonces, ¿de quién es el problema en estos momentos de lo que está sucediendo? De la persona que me está gritando y que a lo mejor es mi esposo, ¿verdad? O es mi papá, o es alguien, o es el pastor, ¿ah? ¿De quién es el problema? Primeramente yo tengo que analizar, no, pues de la persona, porque yo no le estoy diciendo nada, ¿verdad? Y está actuando de esa manera. Primer paso, ¿cuál es mi responsabilidad? Primeramente callarme, porque si no voy a faltar al respeto. Voy a ser provocada para faltar al respeto. Me callo y espero hasta que se calme la persona, ¿verdad? Y ya hablaré con más calma y podremos entonces dialogar. Eso es lo más sabio, ¿verdad? Pero ya detecté el problema, ya le di una resolución, tomando mi responsabilidad primero, y segundo, por consecuencia viene el amor a tu prójimo, porque tú ya estás amando a Dios en el momento que tú le estás dando una respuesta desde tu corazón, que es tu mente. Entonces yo ya ahí ya estoy honrando a Dios, ya le estoy diciendo, Dios, yo te amo, porque me estoy sujetando a ti, a lo que tú dices. Y en ese momento Dios te honra. Y entonces tú sigues con el proceso y el Señor te pone, ¿qué crees? Compasión. ¿Por qué? Porque estás honrándolo a Él y entonces Él empieza a llenarte y dice, este es un vaso útil para mí, entonces empiezo a llenarla. Siente compasión ahora por Él. Él no puede, porque si pudiera lo haría. Y empiezas a orar y dices, hoy voy a orar por Él. Sí, Señor, ayúdale a que Él pueda darse cuenta, ¿verdad?, que no es la forma de resolver las situaciones. Y entonces, en el momento que Dios, como tú estás en oración por esa persona, el Señor te va a llenar de sabiduría. Y entonces tú vas a ir a decirle y a ministrarle, ¿verdad?, en momentos obviamente adecuados y apropiados. Y entonces eres una mujer que edifica su casa, ¿verdad? Sabia, que edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. Es decir, no, esto dice así y hasta da bibliazos, ¿verdad? La Biblia dice que tú debes de tratarme como vaso frágil, ¿verdad? Y ahí empezamos y así creemos que entonces va a funcionar, pero no, funciona al revés. Primero tú debes de dar la respuesta y después veremos entonces la mano del Señor
en ese matrimonio o en esa familia, o si sucede entre padre e hijos, ¿verdad? Acordémonos que Dios honra a los que le honran. Entonces, una actitud de altivez, como dice aquí la Escritura, que se levanta contra el conocimiento de Dios, pues es lo contrario a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí se está cumpliendo eso también. No, porque si yo no llevo cautivo, me llega el pensamiento, me quiere dañar. No, me está avergonzando. Y ahí empieza la mente, ¿sí o no? Empieza a pensar, ay, ahorita todos se dieron cuenta, ¿cómo es posible? ¿No? Y algunas nos ponemos así, ¿no? Y entonces ahí llevo cautivo esos pensamientos, ¿eh? Que están llegando del exterior o del interior por lo que estoy viviendo. Entonces lo llevo cautivo a Cristo, ¿verdad? En obediencia, y entonces esa guerra se estará ganando en el nombre de Jesús. Y entonces solo así, versículo 6, y estando prontos. Fíjense que ahí habla de diligencia, pero ¿por qué? Porque habla de que ya te entrenaste, ya te capacitaste, ya te formaste. Entonces vas a estar pronto para castigar toda desobediencia. Ahora ese castigo no refiere a agarrar el látigo, ¿verdad? Y darle a todos. No se refiere a eso. Se refiere a que estaremos diligentes para identificar inmediatamente cuando hay desobediencia, no solo en tu vida, sino en otros. Y no te vas a quedar con los brazos cruzados, sino vas a estar orando, vas a estar ministrando, si eres mamá, ¿verdad? Si eres esposa, si eres hermana en Cristo, también, ¿verdad? Si estás en algún ministerio, algún servicio, vas a estar pronta para castigar toda desobediencia, es decir, para hacer algo ante eso y ayudar al otro a ver su desobediencia. ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tiene sentido, ¿no? Como tú lo obedeces, como tú lo haces, estás en la calidad de autoridad moral, pues para ayudar a otros, ¿sí? No como para señalar solamente, porque ahí podemos verlo en la parte carnal, ¿no? No, o sea, ves, oras y sientes compasión y haces algo. Ese es el mecanismo, ese es el corazón de Dios, eso es lo que Dios espera, ¿verdad? Porque de lo contrario estaremos obrando pues en la carne y estaremos usando armas carnales y no espirituales. Entonces, cuando dice llevando cautivo, es poner en orden todo pensamiento. A eso se refiere. Poner en orden todo pensamiento distorsionado. Es en la mente donde batallamos, ¿sabían? Y libramos todos los días. Todos los días estamos librando una batalla. Y es en nuestra mente donde ganamos o perdemos. Es verdad, ¿verdad? En nuestra mente es donde ganamos o perdemos. Es como el taller, decía un escritor, el pastor Chuy también ha hablado pues de esta serie, la ha enseñado, y decía que un escritor llegó a decir que la mente es como el taller, ¿verdad? O puede llegar a ser como el taller de Satanás. Es decir, que la mente desordenada, desocupada y ociosa, pues es ideal para sembrar ideas, ¿verdad? Según el diablo o Satanás, ¿verdad? Y hacer fortalezas, argumentos, formar argumentos, ¿verdad? Entonces, nuestra mente no debe de estar desocupada.
¿ok? No debe de estar sin medir. ¿Por qué creen que el Señor siempre le dijo a su pueblo, verdad? A través de Josué, que meditáramos, ¿verdad? Este libro de la ley, de día y de noche, ¿verdad? Entonces, en todo tiempo debemos de estar meditando en la palabra de Dios, porque esa es la fuerza, ¿verdad? Que va a derribar pensamientos arraigados que tenemos, ¿verdad? Que están en contra del conocimiento de Dios, y argumentos, por lo tanto, actitudes, ¿sí? Que van contrarias a la palabra de Dios. Y entonces, ya no será un taller de Satanás, ya no podrá sembrar ¿qué? Ideas, ¿verdad? Ideas destructivas, ideas que van a llevarnos a estar en contra de Dios o a ofender a Dios y ser degradados como creación. Porque ¿cuántas saben que lamentablemente mucha gente que sí le ha dado cavidad aquí se ha degradado de maneras impresionantes? Yo creo que no les tengo que decir, porque ustedes, si no lo buscan, yo sé que no, pero a veces en redes sociales, nada más ver el Facebook, aparecen un buen de videos ahí de cosas que suceden. Y ahí nada más nos damos cuenta cómo la mente de esta creación que Dios creó para bien, ¿verdad? Se ha degradado como persona, ya como persona, como creación, queriendo ser más, pues, unos animales, cuando no valorar la parte humana que Dios nos ha dado. De verdad es algo muy triste ver cómo efectivamente por dejar que aquí ganara, ha destruido. Entonces aquí las cartas de Pablo está llevando a la iglesia a que se ordene. A nosotras nos habla de ordenar nuestros pensamientos, como con la palabra de Dios, ¿sí? Detectando esos pensamientos que van contrarios y poner los principios de Dios en nuestra vida. Porque de lo contrario, hermanas, va a querer desviarnos de los planes de Dios. Mira, ahorita tú dirás, bueno, ¿cuál es el fin del diablo al sembrar pensamientos que van en contra de Dios? ¿Verdad? Pues es desviarte de los planes de Dios, ¿sí? Ciertamente hemos creído, ¿verdad? En Jesucristo, y por gracia somos salvos, ¿verdad? No por obras. Pero al no tener una mente renovada, te vas desviando de los planes de Dios. No vas a hallar bien la voluntad agradable y perfecta de Dios. Ese es el fin. Y por eso sigue intentando con nosotros, ¿verdad? Que le servimos, tratar de desviar. A lo mejor ya no te puedo, ¿verdad? Porque ya no me perteneces, dice así del diablo, ¿verdad? Pero sí te puedo desviar de los planes de Dios. Y te puedo hacer ver que pongas los ojos en el mundo, ¿verdad? Y desviarte, poner los ojos en lo que ofrece Satanás, porque él también tiene poder para ofrecer, ¿sí? Porque crees que los brujos, santeros, ¿verdad? Y todos aquellos que pues les da poder, les da dinero, les da, claro, los reinos de este mundo, ahí están, son puestos en sus manos, permitido por Dios, ¿verdad? Pero el hombre que conoce a su Dios, ¿verdad? Se esfuerza y trabaja. ¿Para qué? Para renovar su manera de pensar. Para aquí empezar, ¿verdad? A poner fundamento de la palabra de Dios, principios de Dios. Segunda de Corintios 11:3. Les leo, dice, pero temo, dice Pablo, ¿verdad? Estamos en la misma carta, hablando de esto mismo. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó ¿a quién? A Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera
fidelidad a Cristo. Entonces sí nos puede desviar, ¿verdad que sí? De los planes de Dios. Nos puede engañar, ¿verdad? De esa sincera fidelidad hacia con nuestro Dios. Eva permitió escuchar y prestar atención, es decir, meditar. ¿Cuántos aquí todavía permiten meditar en lo que el diablo les susurra? Quizás porque no lo has identificado, quizás porque no te has detenido a identificar si lo que estás pensando te está llegando es de Dios o es del diablo. Pero entonces tienes que meter más estudio y de la escritura, donde te vas a poder dar cuenta si lo que estás pensando, ¿verdad?, o estás meditando es de Dios o es del diablo. Ahora, Dios, ¿tú crees que si estás meditando en Dios vas a andar toda triste, toda agobiada, toda deprimida, con no ganas de seguir adelante? ¿Verdad que no? Desde ahí, hermana, desacúdete en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y ve y ora y adora y vas a ver cómo el Señor te levanta. Porque entonces estamos haciendo un altar al otro, ¿verdad? Le estamos haciendo un altar. No, vamos a hacerle altar a nuestro Dios. Decir, a ver, Dios no me quiere así. Dios no me ha, ¿verdad?, llamado para estar así, en derrota, sino en victoria. Entonces tenemos que sacudirnos y decir, Señor, yo te creo a ti. Yo te creo a ti y yo voy a seguir adelante, ¿verdad? Así hayan los obstáculos que haya, así como me he determinado para otras cosas, lo voy a hacer para renovar mi mente. Porque si yo me he determinado, ¿verdad?, para otras cosas que quiero y lo he logrado, ¿por qué no lo voy a hacer para mi mente, que es la fuente de donde, fíjense, de donde parte la vida? Porque pues, hablando de mente, hablamos de corazón, hablamos de la parte almática del ser humano, donde Dios trabaja, ¿sí? Entonces habrá sanidad, habrá restauración. Eso es lo que hace una mente renovada. Ya no tan fácil se decae, sino que ya entiende cuál es su identidad en Cristo, ¿verdad? Y entonces esa fuerza que viene de Dios, porque es su palabra implantada en ti, ¿sí? Esa fuerza que viene de Dios es la que te va a ayudar para entonces continuar. Y después te vas a dar cuenta que no solo vas a pelear tus propias batallas, hermana mujer, sino también las de otros. Eso es lo hermoso. ¿Se acuerdan de la materia de poseer la tierra? ¿Verdad? Que primero teníamos que poseer, ¿qué?, la tierra interior, ¿verdad? Porque no podemos poseer la exterior si la interior está destruida, ¿verdad?, si la interior no tiene fuerza. Entonces, en la medida que yo, ¿verdad?, empiezo a ganar territorio en mí para el Señor, voy a poder hacerlo hacia afuera, ¿verdad?, hacia mi familia. Y entonces seremos vasos útiles en manos del Señor. Por eso es importante que hoy que te estás dando cuenta que en sí no hay nada en ti que digas, que pueda decir, yo soy esto ante los ojos de Dios. Hoy yo me levanto con este estandarte. Hoy te das cuenta y dices, no, necesito cambiar, necesito renovar mi vida. Hoy me doy cuenta más que lo necesito. Ese es el propósito, que te des cuenta que lo necesitas a Él. Que en nuestra fuerza no vamos a poder, que no necesitamos a nadie más que a Él para poder nosotras, ¿verdad?, cambiar nuestra manera de vivir. Entonces vemos cómo Eva dudó, permitió meditar en lo que le dijo astutamente la serpiente, dudó, creyó, mas
no era lo que Dios quería y ella ya no pudo verlo. Se dejó seducir. Y entonces, ya que el enemigo hace que caigas y caes, después te echa más tierra, ¿no? Sí se han percatado. Pero ya que hacemos y cometemos lo que no debimos de haber cometido, finalmente después nos echa más tierra. Es decir, pues mira, ahora ya, ¿ves? No sirves para nada. ¿Ya te diste cuenta? Pues ya para qué estás. Mira, de nada sirve esto y empieza hacia el declive. Sí, porque él no se queda nada más tentar y hacer caer a alguien. No, ya después que te hace caer, vas para abajo. Si no logró inflarte con un globito para que estés engañada y creas que eres algo, porque esas son las dos formas de cómo opera. Y como no, ya no te pudo mantener ahí, porque ¿qué crees? Que está siendo expuesta a la palabra. Esa mujer que se inflaba y dice, esta ya se está dando cuenta de su verdadera condición, no me conviene. Pues ahora ¿qué voy a hacer? Pues ahora la piso. ¿Sí? Si antes le decía eras esto porque había esto en ti, y ella ya no se la está creyendo porque pues ya le cree a su Salvador, que su Salvador dice, ¿verdad?, que sin él nada puede hacer y que es mejor porque él le va a ayudar. Entonces dice, no, pues ahora la voy a decir que ya no sirve, que ya, es más, ya que le dé término a su vida. Así es Satanás. Y ya entonces que te tiene ahí, ya te quiere aniquilar. Pero entonces ahora ahí es donde tú, mujer, debes levantarte en el nombre de Jesús, ¿sí? Y creer a su palabra y que la palabra de Dios empiece a sembrarse, meditando en Él, ¿sí? Meditando en Él. Y Él va a ponernos en el lugar, ¿verdad?, que pagó, porque Él pagó, ¿sí? Él pagó por ti y por mí. Y nos quiere poner en el lugar correcto. Él le vino a dar dignidad a la mujer, ¿sí? No la vino a pisotear, le vino a poner dignidad. Y hay una dignidad de por él, ser hijas de Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Créele a Dios, hermana. Si tú, el enemigo te ha dicho, no, ya no hay nada, nada lo haces bien, ¿verdad?, todo te sale mal. Quizás porque estás en ese procesito en donde ya nos estamos dando cuenta que necesitamos a Dios, pero por eso estoy, ¿verdad?, agarrada de Él, porque sé que sin Él nada puedo hacer, pero con Él todo, ¿verdad?, todo en su nombre. Y así tenemos que levantarnos, creyéndole a Él, ¿verdad?, al Señor, porque Él es nuestra fuerza, Él es el que obra. Vamos a orar ahí donde estás. Padre, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que por tu gracia y misericordia es que estamos aquí. Tú nos has perdonado de nuestros pecados, nos has lavado, nos has limpiado con tu sangre preciosa. Y es suficiente, Señor, el sacrificio que tú hiciste para perdonarnos. Y tenemos entrada al trono de tu presencia para hallar oportuno socorro, Señor. Cuando vamos a ti quebrantadas, humilladas, tú nos perdonas todas nuestras maldades y nos levantas. A ti correrá el justo y levantado será. Y así es como tú nos quieres, Señor. Hijas tuyas que tienen una dignidad tuya, que tienen una identidad de ser hijas, creación a la imagen que tú nos diseñaste. Señor, que aprendamos que si la batalla está en nuestra mente, podamos trabajar en ella. Renueva nuestra manera de pensar, Señor, para que nuestra manera de vivir sea conforme a tu voluntad, a tu autoridad, y podamos entonces, Señor, ser mujeres sabias que edifican su casa. Ayúdanos, Señor, mantenernos en orden en nuestra mente, meditar en ti y en tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, nos despedimos de allá, todos. Dios les bendiga en redes sociales.